debatientes pueden golpear la mesa. Salvo que la audiencia le pido debatir levantando las manos, no golpeando la mesa, por favor. En segundo lugar, ruego de inmediato a la audiencia poner en modo avión sus respectivos celulares, porque sería muy desagradable para los debatientes que están presentes que sonara el celular al momento de estar realizando la presentación. ¿Alguna duda o consulta por parte de los debatientes presentes? Muy bien, entonces, sin nada más que decir, primer ministro, la palabra es suya. Porque un gobierno valiente es aquel que a toda costa busca la seguridad, es que esta casa, siendo el gobierno mexicano, crearía planes de seguridad interior aun cuando transgredan las libertades individuales. No podríamos tener un tema por más interesante el día de hoy a discutir, y es pertinente hacer las definiciones claras. En primer lugar, entenderemos como gobierno mexicano el conjunto de instituciones gubernamentales divididas en los tres poderes, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial. Segundo, y algo muy importante, ¿qué vamos a entender por plan de seguridad interior? Son aquellas estrategias de combate para mitigar amenazas que ponen en riesgo la estabilidad política, social y económica del país. Segundo, y es bastante importante porque es el cualificador modal de esta tesis, y es transgredir. Y lo vamos a entender como suspender temporalmente y por excepcionalidades sumamente críticas las libertades individuales. ¿Y qué son las libertades individuales? Vamos a entenderlos como aquellos derechos fundamentales, como puede ser la libertad de tránsito, la libertad de expresión, la de prensa o la de libre asociación. Y es bastante importante porque aquí hay que señalar cuál es la carga de la prueba que se va a imponer el gobierno. Y es justamente demostrar que es justificable suspender por excepcionalidades sumamente críticas las libertades individuales en tanto que éstas sean necesarias para garantizar la seguridad interior. Y es por eso muy importante entender aquí en el status quo que justamente estas estrategias de seguridad, el actor que lo va a llevar a cabo, o los stakeholders, serían en todo caso las Fuerzas Armadas. Son las Fuerzas Armadas para complementar las actividades de seguridad pública que ya realizan las instituciones policiales. En sentido estricto, estas estrategias van a ser específicamente para lograr mitigar estas amenazas. ¿Cómo pueden variar estas? Es acorde a la inteligencia militar. ¿Cómo es esta inteligencia militar? Es la recolección de datos específicos y cómo esos datos se transforman en información, y esa información después se convierte en inteligencia porque es información aplicada para resolver conflictos específicos. Y es muy importante también señalar que distintos autores, como los Calibas, como los Paul Goller, señalan que en México, a raíz justamente de los diferentes conflictos y la escalada que ha tenido los grupos de narcotráfico, es que hay zonas dentro del país que se consideran, bajo la teoría, como zonas de conflicto armado. Esto es, que existe un grupo no estatal, el cual está armado y que pone en riesgo la estabilidad no solamente del Estado, sino también de todas las instituciones sociales que se encuentran dentro de este territorio. Es bastante importante aquí señalar justamente nuestro primer argumento. Y el primero de ellos es la necesidad de medidas extremas en contextos extremos. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que suspender en zonas de conflicto para contener los daños. ¿Por qué? Porque justamente es ahí donde decimos de que en el sentido estricto, evitar su propagación o una escalada. ¿Qué es la escalada de un conflicto? Implica que los efectos de la violencia se conviertan todavía más perjudiciales. Es decir, que si antes solamente había a lo mejor explosiones en algunos lados, después ya se convierten en estructura no solamente de trato de personas, después se convierten en maneras de extorsión y después se convierten inclusive hasta en casos de masacres. Es decir, lo que nosotros queremos evitar es que justamente en zonas de conflicto bastante importantes, señalemos algunas de ellas, como es el caso de la Sierra Negra en la zona de Guerrero, como es justamente en algunas regiones también del Estado de México, como es en algunas regiones incluso de la parte norte del país, como es el caso de Tamaulipas. Y en sentido estricto, ¿por qué consideramos que es necesaria? Porque para que pueda
de alguna manera ser mucho más eficiente la manera en que se puede llevar a cabo estas estrategias, implica que justamente, un ejemplo, se pueda suspender la libertad de tránsito en estas zonas de conflicto. ¿Para qué? Para evitar que pueda haber daños colaterales hacia los ciudadanos. Porque también vamos a, por ejemplo, limitar la libre asociación, porque lo mismo, no podemos hacer que en zonas en donde están las Fuerzas Armadas desplegadas, y para evitar confusiones entre quiénes son los criminales y quiénes son los ciudadanos, evitar en todo caso esa libre asociación dentro de estos espacios de conflicto. Es decir, consideramos que es necesaria. ¿Por qué? Porque el contexto mismo en el que se encuentra la violencia mexicana nos orilla a ese tipo de medidas, y consideramos en sentido estricto que, dada la debilidad que tienen las instituciones policiales, es importante que las Fuerzas Armadas, que tienen un entrenamiento militar y mucho más bueno, puedan ellos de alguna manera mitigar esas amenazas de una manera mucho más fácil, porque ellos son entrenados para aniquilar esas amenazas, mientras que la seguridad pública tiene otra concepción de la manera en cómo se resuelven los problemas. Punto. ¿Y me puedes decir cuáles son las complicaciones que se pueden dar al momento de transgredir derechos fundamentales, por favor? Las complicaciones que se pueden llegar a tener es que algunas personas se sientan incómodas con ello. De que algunas personas se sientan incómodas en el sentido de decir, es que ¿por qué no voy a poder transitar de aquí al mercado que a mí me gusta ir? Es que justamente es porque es una zona de conflicto, porque tenemos aquí grupos criminales identificados por inteligencia militar, y porque identificamos que como estrategia de seguridad yo suspendo garantías, y nuevamente les pido que recuerden que son temporalmente, no es decir que lo vamos a suspender nacionalmente. ¿Saben qué? En todos lados, aunque aquí en Baja California sea muy seguro, también se van a suspender las garantías individuales. No, vamos a suspender esas garantías justamente en aquellas zonas que se requieran para que la medida pueda llevarse a cabo y la estrategia pueda ser mucho más eficiente. Y segundo, nuestro argumento tiene que ver con que es un bien mayor. ¿Por qué? Porque esta medida favorece la eficacia. ¿Por qué favorece la eficacia? Porque si nosotros justamente permitimos que sigan existiendo estas garantías individuales en zonas de conflicto, lo que puede provocar eso es una alta probabilidad y una alta posibilidad de que eso impida un libre desarrollo de estas estrategias militares y estas estrategias de seguridad interior. Entonces, justamente lo que nosotros estamos aquí justificando es, nuevamente, que es justificable suspenderla, y es justificable en toda vez que nosotros identificamos en esta valoración entre en el que existan mayores beneficios y perjuicios, que consideramos que sería más perjudicial no suspender, es decir, sería más perjudicial el escenario donde no suspendemos las garantías y permitimos que se dé una escalada del conflicto en zonas que son altamente vulnerables y altamente asequibles a que puedan haber muchos más daños, en el que sí se hace. Y nosotros estamos defendiendo ese escenario donde sí se suspenden esas garantías individuales, que les dijimos cómo era la libre tránsito, ya les dimos algunos ejemplos, inclusive ya se ha llevado a la práctica. ¿Dónde eso luego no se ha llevado a la práctica? En el caso de Guerrero, donde se suspendieron clases en todas las secundarias de Chilpancingo en sentido estricto. ¿Por qué? Porque había amenazas directas hacia el gobierno municipal, y ese gobierno municipal había sido amenazado de que si seguían los maestros disipando algunas ideas que podían ir en contra de los funcionalidades que tratan de tener este tipo de grupos armados no estatales, como son los grupos del crimen organizado, es donde nosotros consideramos justamente de que sí se suspenden esas garantías. ¿Por qué? Para permitir que el ejército y la policía puedan actuar de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente y mucho más eficaz. Así que lo que nosotros hemos hecho es justificar esta medida por necesidad y por eficacia. Muchas gracias. Solicitamos al líder de la oposición, a Marco. Buenos días, panelistas, debatientes pasivos. Esta casa, siendo el gobierno mexicano, crearía planes de seguridad interior aun cuando transgredan libertades individuales. Y ya la Cámara Alta nos hace favor de definir libertades individuales como derechos fundamentales. Hay que tener en contexto que México ha ratificado varios tratados en pro de esos derechos fundamentales. Muy bien, el tema a discutir básicamente el día de hoy versa entre la seguridad y esos derechos fundamentales, a saber ponderar cuál tiene valor, cuál tiene mayor peso uno sobre el otro, si la seguridad de la nación o transgredir esos derechos fundamentales que son las libertades individuales
con el fin de preservar la seguridad nacional, porque el Estado no ha podido, a través de sus fuerzas policiales, garantizar un medio de seguridad para la ciudadanía. Pero desde esta postura, desde esta casa y desde esta bancada, se considera que verdaderamente lo que se necesita es la fuerza de estas instituciones ya existentes. No necesitamos a las fuerzas militares transgrediendo esos derechos fundamentales. Muy bien, hay que tener en cuenta el statu quo. Sí, aceptamos que existen cuestiones de inseguridad, ya sea también por las elecciones, por la desaparición forzada de personas, por el narcotráfico, pero hay que tener también en cuenta que existen crímenes de lesa humanidad, tal es el caso Radilla, las desapariciones pues, de estos civiles que se dan por el mismo ejército. Muy bien, hay que tener también en cuenta que los derechos humanos deben vivir en armonía. Derechos humanos, derechos fundamentales, todos en armonía, todos en conjunto, sin transgredirse los unos a los otros. Los derechos fundamentales tienen principios pro hominem que están dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual México forma parte. Entonces, ¿por qué querríamos transgredir esos tratados internacionales que desde un principio nosotros ya ratificamos y ya aceptamos? Si no hubiésemos estado de acuerdo con esto... Entonces está diciendo que para proteger los derechos humanos no tenemos que evitar que se violen estos derechos humanos como es el derecho a la vida. Entiendo el punto, pero no podemos transgredirlo. Se trata de una ponderación de valores, cuál tiene mayor peso. Por siempre y para siempre los derechos fundamentales, los derechos humanos, tú ya formas parte de la ratificación de estos internacionalmente. La Cámara Alta nos habla acerca de que podría generar inestabilidad política. Entonces vemos que en realidad pues no está salvaguardando a la ciudadanía, sino a la política de esta. Nos venían también a hablar acerca de que pone en riesgo al Estado y sus instituciones, pero también no nos hablan acerca de cómo es que los ciudadanos se ven afectados, nada más diciéndonos que en realidad nada más se trata meramente de que no van a estar de acuerdo o van a estar inconformes o se van a estar quejando respecto a esto. Su primer argumento nos habla acerca de las medidas extremas en contexto extremo y ahí entramos a nuestra línea argumentativa. Incumplimiento de responsabilidad constitucional. ¿Por qué? Porque en nuestra Constitución tenemos garantizado que debemos respetar los derechos humanos, los derechos fundamentales. Como Estado nosotros debemos garantizar, preservar, respetar los derechos fundamentales. Nuestro segundo argumento habla de la narrativa internacional. ¿Por qué? Porque nos van a ver de manera negativa los países y las instituciones en donde ya formamos parte. ¿Por qué nos van a ver negativamente? Porque entonces México está transgrediendo y violando sistemáticamente los derechos fundamentales. Esto nos va a afectar tanto en las relaciones políticas como en las relaciones económicas, y esta afectación surge a través de que México, insisto, ya ha ratificado varios tratados a nivel internacional, ya forma parte de varias instituciones a nivel internacional, de las cuales estaríamos haciendo caso omiso, ya sea por ejemplo la ONU, ya sea por ejemplo Amnistía Internacional, ya sea por ejemplo incluso dentro de la misma nación la CNDH, estamos ignorando a los ciudadanos que nos están solicitando que nos están solicitando que entonces estos planes no se efectúen. Y como último argumento tenemos que va a continuar mi vicelíder de oposición, la última ratio, en donde esta debe ser la última razón para preservar la seguridad interior. Muy bien. En el desarrollo, siéntese por favor. En el desarrollo de esto, notamos también acerca de que es que no sabes que los derechos fundamentales que justamente estamos tratando de promover, los mismos grupos criminales ya los están violando. Ok, aceptamos que ya los están violando, pero ¿por qué? Porque como Estado entonces no estamos preparando bien a nuestras fuerzas policiales. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Preparar a esas fuerzas policiales. No podemos mandar al ejército para algo que los ciudadanos no están preparados, porque estamos transgrediendo sus derechos. Son derechos fundamentales. Ya lo habló su Cámara Alta de Gobierno. Son derechos fundamentales. No podemos transgredir estos derechos fundamentales. Ya acepté 2 puntos. No podemos transgredir estos derechos fundamentales porque ya ratificamos tratados donde nosotros nos vamos a responsabilizar, estamos dando la garantía a los ciudadanos de que
vamos a respetar por sobre todas las cosas esos derechos fundamentales, esas libertades que tienes. Entonces, si nosotros como Estado no nos estamos haciendo responsables de eso, ¿cómo es que vamos a mandar a las Fuerzas Armadas a que se responsabilicen? Muy bien, hay que tener también en cuenta que la movilización social que está generando estos planes de seguridad interior, o sea, también se verían de cierta manera afectados. ¿Por qué? Porque entonces ya no hay libre tránsito, ya no hay una libre expresión por parte de la ciudadanía. Si esta movilización se ve cerrada, entonces estamos afectando a la ciudadanía, no la estamos escuchando y aparte estamos haciendo, insisto, caso omiso de las organizaciones y las instituciones internacionales que buscan garantizar y respetar esos derechos fundamentales. ¿Qué se hizo a través de esta línea argumentativa y a través de mi participación como líder de oposición? Bueno, la presentación de nuestros argumentos y una breve refutación hacia la Cámara Alta de Gobierno a través de estos. ¿Por qué? Porque nosotros como Estado no podemos estar transgrediendo. Tenemos que valorar qué pesa más, si la seguridad de nuestro Estado, porque hemos sido incompetentes, o si la protección de nuestros ciudadanos a través del respeto y la garantía de sus derechos, haciéndonos nosotros como Estado responsables de fortalecer nuestras instituciones. Es cuanto. Muchas gracias, líder de la oposición. Llamamos adelante al viceprimer ministro, dispone de 7 minutos. Una de las cosas más tristes que te puede pasar como primer gobierno es que tardes 12 de los 15 minutos pensando un excelente caso para que llegue la oposición y simplemente te ignore, no tome en cuenta todas esas precisiones de tu caso, las acepte, pero después en su argumentación pareciera que no las comprende, porque entonces quiere empezar a satanizarnos como un gobierno irresponsable y que un gobierno que no falla, que no sirve, que falla una y otra vez. La primera aclaración que nosotros tenemos que hacer es que esta es una medida que nosotros como gobierno reconocemos no es deseable, no nos convierte en el mejor gobierno. Estamos reconociendo nuestras ineficiencias, estamos reconociendo que en el pasado fallamos y que por nuestra culpa las instituciones son débiles. Todo eso yo estoy de acuerdo. Por eso nuestra carga de la prueba no es demostrar que es una medida deseable. Nuestra carga de la prueba es demostrar que es una medida justificable. Y es que, ¿qué hablamos cuando decimos justificable? Que reconocemos que hay daños colaterales e incluso reconocemos que los daños son sumamente graves, pero nosotros también reconocemos que los beneficios son más grandes que estos daños, y segunda, que si no actuáramos, estos daños sumamente graves podrían elevarse a escalas todavía mayores. Entonces, en esas dos razones es que nosotros justificamos nuestro actuar, aun cuando no sea el más deseable, y ya nos los dejó muy en claro primera oposición. Porque su primer argumento básicamente carece de todo razonamiento y nos dice, es que como estás incumpliendo la Constitución, ya está mal, eres un gobierno que actúa mal. Sí, ya lo sé, estoy incumpliendo la Constitución porque es una situación no deseable. Y es que aquí quisiera que me justificara por qué de verdad lo que está plasmado en la Constitución en la realidad es posible para el gobierno mexicano. Evidentemente entendamos que el derecho es positivo, es lo que se quisiera hacer, es como quisiéramos que funcionara el Estado. Pero ¿qué pasa cuando no está funcionando de esta manera? Tenemos que tomar medidas que ni nosotros quisiéramos, que reconocemos que no son deseables, pero que son justificables precisamente para garantizar otros derechos que están expresos en la misma Constitución política, como el derecho, uno de los más sagrados que ellos reconocieron, el derecho a la vida. Pero bueno, vamos con el segundo argumento, y es que aquí hay una contradicción clara, porque primero en su supuesta refutación, que más adelante les voy a explicar por qué en realidad no es refutación a los argumentos, primero quiso refutar y dice, es que a ellos les interesa la política, pero la política no tiene que ver con la población. Perdón, parece que se le olvidan los derechos fundamentales del Pacto de San José, donde también tenemos derechos políticos y económicos que también están en riesgo. Entonces, por favor, que no me diga, la política nada tiene que ver con la población, es ridículo. Además, porque en su segundo argumento dice, narrativa internacional, nos van a ver mal y se van a afectar las relaciones políticas. Por favor, y ponte de acuerdo. Entonces, ¿la política sí tiene que ver con la población o no tiene que ver? Porque primero parece que es algo que no te importa, pero después parece que es algo que te importa mucho. Ahora, además no nos dijo por qué necesariamente esto va a suceder. Ok, la ONU emite declaraciones. Ok, México es firmante y ratificante de estos tratados internacionales. Pero reconozcamos también que México ya está en una mala imagen internacional por todos los conflictos que no ha sabido contener. Entonces, esa mala imagen que tanto le preocupa a la
oposición ni siquiera me ha dicho qué repercusiones reales va a tener en contra de los otros derechos que tanto dicen ellos reconocer. A mí, como ciudadano, ¿qué me afectan mis derechos a la vida, mis libertades individuales? Que la ONU vea a mi gobierno mal. Nunca me lo supo justificar, simplemente ella bajo supuestos dijo que es bastante negativo que la ONU y la comunidad internacional nos vea mal. Nunca me justificó. ¿Por qué? Te escucho. Julio, ¿me puedes decir por qué que haya una crisis de seguridad yo no me puedo expresar libremente? Porque también eso es una cuestión de la libertad. Sí, ahorita es que precisamente, ojo, no es deseable que se te suspenda. Sin embargo, ¿por qué nosotros consideramos que es justificable? Te voy a responder. Ya lo explicaba mi compañero, en el cual hay situaciones en las cuales si tú permites que los ciudadanos expresen eso a otros lados, expresen de manera irresponsable qué es lo que está pasando, lo único que está haciendo es que está comunicando a otras células de organización criminal y lo que hace es que escale el problema. Es decir, en esos casos donde los derechos fundamentales como las libertades individuales son obstáculo para el actuar de las fuerzas públicas, solo en esos escenarios es cuando los vamos a suspender. Si la libertad de expresión en nada se está metiendo con el actuar del ejército, entonces no tenemos razón para nosotros suspenderlo. Te escucho. Julio, ¿me puedes justificar por qué es necesario que esto sea obligatorio y no se pueda basar simplemente en recomendaciones que después puedan ser efectivas también? A ver, pues es que vamos aquí por eso la efectividad de la medida. Imagínense que hay una zona de bastante riesgo y yo le digo a la población, ¿saben qué? Les recomiendo que no se asocien, que no pongan en ejercicio su libre asociación. Pero si no hicieron caso, es su culpa. Entonces, si el ejército, por algún error, por tratar de desintegrar estas células, resultan afectados, ellos pretenden que los ciudadanos tengan en decisión propia la seguridad de la nación. Creo que como Estado es bastante irresponsable, porque precisamente tú, ¿para qué pones leyes o cuál es la labor del Estado? Proteger cuando reconoces que los ciudadanos no están en la capacidad de tomar la mejor decisión. Entonces tú como Estado, bajo la soberanía y bajo el principio de representatividad que los mismos ciudadanos te han dado, estás primero con la autoridad de hacerlo y la justificación para ello. Ahora, en un supuesto argumento que nos van a dar de una vez, lo queremos nosotros refutar. Porque ellos hablan de que ellos justifican únicamente la última ratio. Pues bajo nuestras definiciones, que le dijimos que solamente sería en excepcionalidades sumamente críticas, ¿qué quiere decir? Que lo estamos tomando como última ratio, cuando ya las otras acciones no han funcionado y solamente cuando está al borde del colapso es cuando nosotros lo vamos a utilizar, entonces ahí se cumple su última ratio. Pero ahora, ¿qué ha pasado por esta parte? En nuestro primer argumento les dijimos la necesidad de medidas extremas. Nunca nos dijo en realidad por qué esto es tan extremo o es injustificable o de qué otra manera podríamos controlar el problema. Por lo tanto, no se refutó realmente nuestro primer argumento. El segundo, de la eficacia de la medida. Nosotros hablamos de por qué en algunos escenarios se vuelve necesario para que sea eficaz el actuar de la seguridad pública, pero vamos con un tercer argumento, y es que también desde una óptica moral nosotros reconocemos que de acuerdo al fin del Estado está justificado que en algunas ocasiones nosotros como autoridades pongamos nuestra decisión por encima de las decisiones individuales. ¿Por qué? Porque ellos mismos nos han puesto a nosotros, porque tenemos una visión más holística de cómo se está desarrollando la nación y cómo yo puedo a ellos favorecer sus condiciones. Evidentemente yo como gobierno muy probablemente voy a tener rechazo de la población, me van a ver mal, pero entendamos que el bienestar de la población está por encima incluso de mi imagen ante los ciudadanos, aun cuando ellos en el corto plazo no me entiendan por qué y me rechacen. En el largo plazo yo estoy actuando de manera responsable porque no me está importando la inmediatez, no me importa que en el próximo sexenio ya no voten por mí porque piensan que hice mal. Yo como gobierno me voy con mi deber moral cumplido porque sé que en el largo plazo hice lo que debía hacer, evitando que escalara este problema y se violentaran muchos más derechos humanos. Muchas gracias. Ahora invitamos adelante a Lice Díaz de Oposición.
Bien, señores del jurado, estimadísimo panel, a mí me preocupa y también me da tristeza efectivamente que de este lado propongan un caso totalmente paupérrimo y efectivamente inatingente a lo que es esta cuestión, dado lo que estamos discutiendo. Vamos a refutar primero sus argumentos. Pues hablan sobre la cuestión de que hay una necesidad, nos dicen, bueno, cuando esté la cuestión del status quo necesario, nunca nos dicen cuándo lo van a medir, es decir, si, en qué medida tiene que estar la inseguridad, el narcotráfico, o sea, una escala para decir, aquí vamos a actuar lo que es esta cuestión. Por lo tanto, la cuestión de la necesidad se cae por su propio peso. Pero después analicemos esto, señor del jurado. Cuando hablamos sobre necesidad, sobre llevar a cabo una acción para resolverla, decimos nosotros, nos preguntamos, ¿hay otras maneras para poder resolver esta problemática sin transgredir derechos fundamentales? Y nosotros consideramos que sí, efectivamente, por parte del fortalecimiento de las instituciones, por parte del cuidado efectivamente de las carreteras existentes, porque él dice que va a prohibir lo que es la libertad de tránsito. Imaginemos que efectivamente de Jalisco quiere trasladarse a otro donde tenga que pasar por un territorio, ya no podrá pasar. Efectivamente son las complicaciones que puede traer la ciudadanía. Por lo tanto, no nos explica cuándo va a ser necesario, simplemente nos dice, cuando ya hay una cuestión, un conflicto, efectivamente, pero espero que lo resuelva de esa manera. Muy bien, tú hablas de que en el largo plazo podríamos llegar a fortalecer las instituciones. Mientras eso pasa, ¿qué vas a hacer como gobierno? Bien, lo mismo, por ejemplo, cuando lo hizo con Calderón se le declaró la guerra del narcotráfico sin efectivamente transgredir derechos fundamentales. Es decir, sí se pueden llevar a cabo acciones, efectivamente, ya lo intentaste, Julio, llevar acciones efectivamente en pro de la seguridad sin transgredir derechos fundamentales. Ellos es lo que nos tienen que justificar, porque es necesario transgredir derechos fundamentales para a su vez llegar al fin que efectivamente es la seguridad nacional, que en ningún momento no lo han justificado. Por lo tanto, el argumento de la necesidad cae efectivamente. Después nos hablan sobre la eficacia. Y pensemos un asunto, señor diputado. Detengámoslo. La eficacia, correcto, pero si partimos en que tenemos efectivamente un ejército totalmente bueno, es decir, que todos hagan en pro efectivamente del humano. Pero les recuerdo el Estado o el hecho del 68, aclara efectivamente las desapariciones forzadas por parte del ejército. Entonces nosotros consideramos que si quitamos los derechos fundamentales, la única medida que tiene de protección ciudadanía puede efectivamente impactarse aún mayor o potencializarse lo que son estas declaraciones de derechos fundamentales por parte del gobierno, efectivamente lo que son los civiles, porque también en la ley de libertad es efectivamente lo que es el cateo y la detención efectivamente sin ningún juicio, efectivamente sin una resolución por parte de un jurado para detenerlo. Entonces ahí efectivamente llega la complicación. Por tanto, sí, va a haber eficacia en tanto que el ejército en su totalidad sea eficaz. En el momento en que no es eficaz, no me puede cometer el nexo causal que efectivamente va a ser eficaz, lo que es de esta manera. Uno ya lo intentaste nuevamente. Bien, desde cae el argumento de la eficacia. Después nos habla sobre una cuestión moral, efectivamente. Y ojo aquí, dice, sí, la sociedad va a estar en contra de nosotros. Bueno, eso puede complicar aún más las cosas, porque tenemos el núcleo criminal y tenemos una sociedad descontenta que efectivamente se va a levantar en marchas, va a decir, no quiero que mientras la estación no va a tener que efectivamente operar de estas dos maneras. Tiene que controlar a la ciudadanía por el descontento, como él dijo que nos vamos a descontentar, por supuesto, porque nos están transgrediendo derechos fundamentales, y después también tenemos que controlar lo que son los núcleos criminales. Entonces ahí viene más la complicación efectivamente para estabilizar a lo que es el status quo en México. Por tanto, sus tres argumentos, tanto moral efectivamente, tanto en eficacia y por supuesto en necesidad, han caído terriblemente. Pero vamos a demostrar por qué efectivamente esto no es necesario y no es justificable. ¿Necesario por qué? Porque elegimos, hay otras medidas, nosotros nos preguntamos si hay otras medidas que puede llegar a este fin sin transgredir los derechos fundamentales. Sí, claro, se puede hacer, como por ejemplo en el seccionio pasado, ya que Julio, en el seccionio pasado con respecto a Calderón, donde declaró la guerra del narcotráfico sin transgredir derechos fundamentales y efectivamente se estuvo controlando lo que es esta situación. Y después vemos que efectivamente hay otras medidas, el fortalecimiento de las instituciones, lo que es el fortalecimiento del núcleo policial, sí, claro, el fortalecimiento incluso del ejército, pero sin transgredir derechos fundamentales porque esto trae más complicaciones y efectivamente aquí partimos o vamos a probar por qué no es justificable. Si México, país efectivamente soberano, tiene la Constitución, y es cierto, dice que se pueden efectivamente parar los derechos fundamentales, pero recordemos que en una escala efectivamente de leyes sobre obligaciones están los tratados internacionales, como ya les explicó mi primera hora, con respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José efectivamente que dice. ¿Qué dice esto, señor doctor? Muy simple. ¿Cuáles son los principios de los derechos fundamentales que ellos tanto hablan? Los principios de los derechos fundamentales son la progresividad y pro hominem, que esto implica que efectivamente los derechos fundamentales no vayan en un retroceso o efectivamente no vayan cuando no es en pro de lo que es este hombre, y esta transgresión de los derechos fundamentales va en contra efectivamente del desarrollo por supuesto del hombre. Y luego le pregunto, pero ¿qué tiene de malo que efectivamente en una zona de conflicto tengamos libertad de prensa y por supuesto lo que es porque se pueden dar cuenta, paupérrimo Julio, la libertad de expresión es en todos sus ejes, porque yo puedo estar hablando efectivamente, incluso la comunicación para que los otros se prevengan efectivamente de lo que está sucediendo,
Ya sería importante lo que es la libertad, por supuesto, de expresión, no la libertad de tránsito, la cuestión del trabajo, por supuesto. Si yo vivo en ese conflicto, ¿cómo voy a decidir si efectivamente yo soy comerciante y necesito estar acarreando esas otras complicaciones que se tienen? Por tanto, de ahí surgen los principios de los derechos fundamentales que siempre tienen que ir en pro, efectivamente, bajas. Claro, es que es un paso atrás para ir dos adelante, porque estamos en aspecto de última ratio. ¿Okay? Por lo tanto, él ya está justificando que sí es un paso atrás, es decir, que sí es un retroceso, por lo tanto, no hace justificable por la cuestión de la firma y la ratificación de los derechos fundamentales que ha tenido México, bien por ese punto. Bien, después nosotros hablamos sobre una narrativa internacional negativa, y no es simplemente que nos vean mal los países, bien, ¿qué es lo que nosotros consideramos bien? Él dice que ya tenemos una imagen mala, pero esto lo podemos potencializar. Actualmente, con esta cuestión del planteamiento de esta medida, la ONU, ¿cuál ha sido su característica? Bien, como sistema mediador, efectivamente, que emite recomendaciones, no estoy de acuerdo con esto. Esto que implica, efectivamente, que en otras instituciones y otros países, por supuesto, vayan a emitir su mensaje en contra de México, pero no es todo. Una vez cuando se transgreden derechos fundamentales, ¿cuál es la narrativa internacional? Que efectivamente estos pueden ser enjuiciados. ¿Y enjuiciados en qué parte? En embargos efectivamente económicos, en sanciones totalmente económicos con respecto a México. Entonces aquí trae una cuestión negativa, por supuesto, lo que es esta medida. Por tanto, vemos que efectivamente hay la cuestión, en primer punto, que no es el cumplimiento de su responsabilidad constitucional, y después una narrativa internacional no deseable por la cuestión de los enjuiciamientos cuando efectivamente se transgreden derechos fundamentales. Pero no es todo, señor jurado, donde prometimos que es la última ratio. La última ratio hablamos, sí, claro, perfecto. Es decir, la última medida que teníamos. Pero el gobierno ya se habrá puesto cuáles son otras medidas que se pueden dar, lo que ya efectivamente le había dicho en las votaciones: el fortalecimiento del núcleo policiaco, el fortalecimiento efectivamente del ejército, porque el ejército no es bueno en su totalidad o no es eficaz en su totalidad para efectivamente hacer esta medida eficaz. Ellos primero nos tendrán que comprobar, y espero que lo suba a la baja, por qué el ejército es eficaz en su totalidad. Si no es eficaz en su totalidad, efectivamente entonces no puede ser eficaz esta medida. Y por supuesto nosotros consideramos que al momento de que hay otras medidas, como por ejemplo cuando se pasó en el sexenio pasado con respecto a Calderón, que se le declara que efectivamente se invierte en lo que es armamento, se invierte efectivamente en lo que son estrategias militares, sin transgredir derechos fundamentales, ahí podemos que no es necesario transgredir derechos fundamentales para salvaguardar la seguridad nacional. Muchas gracias. Muy bien, culmina la ronda de cámaras altas, usamos la ronda de cámaras bajas. Llamamos adelante a extensionista de gobierno, miembro de gobierno para algunos, dispone de 7 minutos. Buenos días, este es un tema un tanto complicado, así que me voy a centrar principalmente en comenzar refutando, porque algunas de estas refutaciones me llevan a mis argumentos. Primero que nada, se menciona mucho que va a haber transgresión a los derechos humanos y todo este tipo de cuestiones, y va a ser un paso atrás en cuestión de derecho, pero incluso mi compañero en un poco de información les dijo es un paso hacia atrás para dar dos hacia adelante, y les voy a explicar por qué. Porque al momento de que, con el ejemplo que nos puso ahí abajo, soy comerciante y tengo que ir de un lado a otro para poder cumplir mi trabajo, pero no puedo porque el gobierno ya me prohibió pasar por cierta zona, entonces ya no puedo efectuar mi trabajo. Sí, pero ¿qué es mejor? Que esta persona no puede efectuar su trabajo por cierto tiempo en lo que el gobierno resuelve este problema, o que esta persona ni siquiera pueda volver a efectuar su trabajo nunca más porque fue transgredida en uno de sus derechos más importantes, que es la vida. Entonces esta transgresión de derechos es una transgresión regulada, que este será el nombre de mi argumento: transgresión regulada contra una transgresión ya existente y no regulada. Y es que estamos viendo que los grupos criminales ya están transgrediendo de manera muy fuerte los derechos humanos de muchas maneras, y ellos no tienen estas marcas que los puedan delimitar, como las organizaciones internacionales que tanto nos lo marcan, de respeto a los derechos de la vida. Ellos no tienen estos límites porque ellos hacen lo que quieren, porque son grupos criminales, y para poder enfrentar estos grupos criminales evitando daños colaterales tenemos que prohibir estos derechos, como sería el libre tránsito o libertad de expresión, para que se pueda tener este operativo de manera efectiva y podamos enfrentar a los grupos criminales de una manera en la que no se dañe a las personas. Y sí es cierto, va a haber una transgresión a sus derechos y a sus libertades individuales, por el hecho de que no se les va a permitir pasar por ahí, o no se les va a permitir hacer más alboroto para que no sea más imposible de manejar esta situación. Pero lo que vamos a hacer es que al momento de transgredir estos derechos humanos, lo que estamos haciendo es salvaguardar los más importantes, que sería el derecho a la vida, para que después, cuando se resuelva esta situación, puedan continuar con sus derechos humanos sin ningún problema.
Toma tu punto. Es que, señores, es muy sencillo decir por un cierto tiempo, pero ¿cuándo va a ser este cierto tiempo? Porque Bueno, sí, es cierto. necesitas diario comer, cierto tiempo, pero no me puedes garantizar cuándo vamos a acabar con un grupo criminal. Y luego nos dices, es que hay otras maneras porque podemos reforzar los cuerpos policíacos y las instituciones gubernamentales. Y sí, es cierto, se puede reforzar estas instituciones, no te lo niego, pero el problema es que va a ser un proceso muy lento. Y al momento de ser un proceso muy lento le estás dando la oportunidad a estos grupos criminales que también se fortalezcan. Entonces seguimos en las mismas con un cuerpo de gobierno muy débil como para enfrentar estos grupos violentistas. E incluso la participación de tu compañera es: si nosotros como Estado no nos responsabilizamos, no podemos enviar al ejército a resolver este problema. Pero ojo, porque el ejército es parte del Estado. Entonces, al momento de que estamos enviando al ejército a defender o a resolver este problema, nos estamos responsabilizando prudentemente y como deberíamos hacerlo como sociedad, porque estamos enviando al Estado a resolver el problema. Ahora bien, nos dices, es que su Cámara, bueno, le dijiste a Cámara de Gobierno, es que su Cámara tiene que probar que el ejército va a ser más eficaz o tiene que ser eficaz en su totalidad. Para empezar, la Cámara Alta no dijo en su totalidad, dijo más eficaz, por lo cual estamos viendo que el ejército va a tener una mayor eficacia, y le voy a comprobar por qué tiene una mayor eficacia. Porque el ejército, al tener un mejor equipamiento, un mejor adiestramiento y un entrenamiento más riguroso para enfrentar estas causas o estos problemas de unos armamentos mucho más fuertes, está más preparado para lidiar con estos grupos criminales que ya tienen armamento que supera al armamento y al equipo que tienen los grupos policíacos en muchos aspectos. A ver, dime. Bien, es que porque que tengan más capacitación, más armamento, necesariamente tiene que haber una transgresión, efectivamente, lo has dicho, final. Ya le puse el caso del sexenio Calderón con la educación. Ahora bien, al momento de que estas personas tienen un adiestramiento mucho más fuerte, obviamente se tienen que enfocar mucho más en el combate, y obviamente si en el combate hay distintas personas que pueden salir afectadas, se les está transgrediendo este derecho de libre tránsito para que no se metan en esta zona de conflicto. De cierta manera estamos previniendo que no entren en la zona de conflicto, y es que nos dices, también pueden ser sugerencias, es decir, te sugiero que no entres a la zona de conflicto. Sí, pero al final de cuentas hay personas que no van a tomar en cuenta estas sugerencias y se van a meter a la zona de conflicto, y va a ser unos daños mucho más grandes porque va a haber perjuicios tanto económicos por personas que incluso tenían que pasar ahí por cuestiones laborales, como perjuicios por muchas muertes que va a haber de daños colaterales. Entonces, si más bien como gobierno prohíbes que nadie entre ahí, te aseguras de que nadie que no tenga que estar en el conflicto entre ahí, ya de ahí los estás protegiendo, transgrediendo su derecho de libertad de tránsito, pero sin embargo estás evitando que se transgreda un derecho aún más importante y el principal encima de todos los derechos, que es el derecho a la vida. Por otro lado, se nos menciona, bueno, paso también a un pequeño argumento, y es el incremento de cierta manera económico. ¿Por qué? Porque bien nos dijo su Cámara de oposición, perdón, va a haber respuestas a nivel internacional. Y sí, es cierto, va a haber respuestas a nivel internacional, pero no van a ser las respuestas negativas que ustedes nos ponen, porque más bien estamos viendo que la comunidad internacional va a tomar en cuenta que nuestro gobierno está tomando estas medidas para poder garantizar la seguridad que no se ha podido garantizar durante mucho tiempo. Y nos dices, es que en el caso de Calderón no hubo estas violaciones de derechos humanos y se movilizó el ejército y todo este tipo de cuestiones. Y sí, es cierto, por parte del gobierno no hubo transgresiones a derechos humanos, sin embargo hubo muchas pérdidas y muchos daños colaterales de personas que se atravesaron al medio del conflicto. Entonces ahí estamos viendo que sí es necesario evitar que estas personas que no han sido advertidas lo suficiente y que no se les está evitando que pasen por ahí, puedan recibir alguno de estos daños que se nos está tomando. A ver, tú tenías un punto, cámara baja. ¿Ya no? Bueno, gracias. Por otro lado, también nos menciona, bueno, tenemos un ejemplo muy importante acerca de cómo es que movilizar al ejército puede ayudar mucho, porque estamos viendo, por ejemplo, el caso del país vecino, en los Estados Unidos de América, que cuando el problema sobrepasa las capacidades de la policía norteamericana y la SWAT, que ya es una policía especializada, el ejército norteamericano puede entrar en una movilización para proteger el Estado, transgrediendo así ciertos derechos como libre tránsito para evitar que las personas puedan resultar afectadas. E incluso esto ha beneficiado en gran manera a Estados Unidos, porque sí permite una seguridad a sus países, a sus ciudadanos, sin tener ninguna transgresión ni ningún daño político hacia ellos, y pudiendo permitirles su sano desarrollo después de que se resuelva el conflicto. Y es lo que estamos tratando de promover en esta medida, que los ciudadanos no entren en las zonas de conflicto o no generen un conflicto aún más grande, prohibiendo
o transgrediendo estos derechos que los pueden dar la libertad de generar un conflicto más grande o un alboroto más grande, y así poder mover al ejército a que realice una solución efectiva a este problema y no haya ningún daño colateral y este problema no crezca, como bien tratamos de evitar desde mucho tiempo, porque recordemos que es una situación crítica la que se vive, como bien se estableció desde Cámara Alta de Gobierno, que es una zona que ya hasta se considera una zona de conflicto armado. Muy bien, muchas gracias. Quisiera empezar mi discurso pidiéndole un favor a la audiencia y al jurado para que se den cuenta cómo es que el último discurso fue basado no solamente en la argumentación de la Cámara Alta, que ni siquiera abonó, sino en puros falsos dilemas. Y es que nos está diciendo en pocas palabras que si esta medida no se lleva a cabo, entonces la gente se va a morir. Y nosotros vamos a comprobar cómo esto no es cierto. No es cierto que ni siquiera abona la carga de la prueba que se puso la Cámara Alta de Gobierno de decir que vamos a comprobar que aunque no sea deseable, es justificable. Nosotros no solamente estamos de acuerdo en que no es deseable, sino que ni es justificable ni es viable. Primero nos dice, el primer falso dilema es que, bueno, ¿qué es mejor? Que la persona no cumpla su trabajo en este momento o que nunca cumplan su trabajo porque ya se murió. Y luego le preguntan en un punto de información, pero oye, es que ¿cuánto tiempo? O sea, dime, si va a faltar al trabajo 2 días porque pues este plan va a funcionar así. Entonces digo, ok, pues ni siquiera entran las faltas justificadas en la ley laboral, entonces pues no pasa nada. Y nos dice, no, es que no sabemos cuándo se va a acabar el tiempo del narco, entonces bueno, también nunca ya va a asistir al trabajo, ¿qué va a pasar ahí? Y luego nos dice, es que es importante y parece ser la única extensión que nos intenta poner en el debate, que es, hay que prohibir, ojo, que esto es más peligroso, prohibir derechos para evitar daños colaterales y no los desarrolla ni siquiera porque con lo que ya dije anteriormente esto se cae. Luego habla sobre la comunidad internacional y también dice, pues bueno, es que, a ver, si México lleva a cabo este plan, entonces la comunidad internacional se va a dar cuenta que su gobierno se está preocupando por eso. Pero nosotros decimos, ¿qué va a pensar entonces la comunidad internacional al enterarse que ese plan conlleva el transgredir derechos fundamentales siguiendo las definiciones de la Cámara Alta? Inténtalo. A ver, una vez que se aceptó que nuestro plan es en zonas de alto riesgo y zonas de conflicto, ¿qué valor tiene una libertad fundamental como el libre tránsito? Ahorita le voy a explicar qué valor tiene. Tiene muchísimo valor porque las personas van a saber en qué momento salir de su casa, cuándo van a ser ellos razonables y certeros en hacer esas cosas, porque lo que ustedes están haciendo es que, y lo cito porque tú lo dijiste, es que no podemos confiar en las personas porque las personas no siempre toman las decisiones correctas y por eso vamos a actuar como ente paternalista, pero eso lo vas a entender más en mi extensión. Y habiendo refutado ya al extensionista, pasamos al caso que presenta la Cámara Alta y dicen, bueno, es que no solamente se va a suspender temporalmente, nunca nos explican a qué se refieren con esto o a qué se va a teñir esto, sino que nos dicen, bueno, se va a aplicar en situaciones sumamente críticas. Y nosotros consideramos, esto es muy ambiguo, y no solamente ambiguo, sino peligroso, porque ¿qué criterios va a tener el gobierno o el Estado para considerar que algo es sumamente crítico? Y que por eso va a ser justificable que yo no me comunique con mi mamá por no sé cuánto tiempo, porque pues, le tengo que avisar no solamente que me traiga las tortillas porque quiero comer, sino también porque hay una balacera a la vuelta de mi casa y que no llegue porque se puede morir si llega. Entonces, no, eso tampoco sirve en su mecanismo. Y luego dicen, bueno, es que hay zonas del país donde se aplicará solamente. Y pone el ejemplo el primer ministro del caso de, creo que Oaxaca o Chiapas, en el que no van a la escuela, ¿no? Que se prohíben las clases. Bueno,
este ejemplo ni siquiera tiene nada que ver, porque no están prohibiendo una libertad individual, solamente están diciendo no va a haber clases pues para que no salgan, pero no están transgrediendo una libertad individual, porque el niño o la mamá del niño o quien sea puede salir a la calle y si hay la balacera, pues esto entonces no va a ser viable tampoco, ni siquiera va a ser suficiente, porque la persona va a saber si va a salir o no. No va a ir a la escuela, pero eso no me impide a la vuelta a comprar cualquier cosa, insisto, otra vez lo que pillas para la comida y ahí me van a matar. Normalmente intenta. ¿Me puedes decir en qué obstaculiza el actuar del ejército que yo le hable a mi mamá? Porque yo dije que se siéntate, te voy a decir en qué, siéntate, ya entendí. Porque tú dijiste, a ver, es que es tan peligroso cuando se te hizo el punto de información por parte de Ivanhoe de la libertad de expresión, porque ustedes nada más estaban basando sus ejemplos en la libertad de tránsito y de asociación, pero cuando se te hizo ese punto tú dijiste, es que es peligroso, porque si se comunican entonces pueden mandar información en los cárteles y después esto va a escalar y ellos van a tener información que va a complicar la situación. Entonces con eso a mí me está dando a entender que vas a truncar la comunicación completa, porque pues de qué otra manera vas a evitar que las personas hablen de algo que tenga que ver con el narco, o qué personas tú vas a clasificar de tú no te vas a comunicar porque tú vas a hablar del narco y eso me va a preocupar, eso me va a complicar la situación. Y luego dice Julio, bueno, es que insisto una vez más, termina su participación diciendo los ciudadanos no saben tomar la mejor decisión. Entonces, bueno, ahí queda claro cómo es que no lograron justificar su caso, por lo tanto cae su carga de la prueba. Tampoco nos dicen cómo es que las libertades, ¿sí? Se puede justificar que las libertades se transgredan. Nosotros les explicamos no solamente por el fundamento pro homine, sino que consideramos que las libertades son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque permiten el libre desarrollo de la persona. Y esto es importante porque además me hace sentirme validado por el mismo Estado. Porque además del contrato social y todo, que esto ni siquiera lo han tomado en cuenta porque pues, no van a ver qué piensa la ciudadanía de esto, sino que se le va a limitar de tajo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que a mí se me está invalidando como persona porque no toman en cuenta mis libertades. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no me voy a sentir perteneciente tampoco de la sociedad. Es necesario, por lo tanto, las libertades. Habiendo justificado que por estos fundamentos es necesario seguir sintiéndome que tengo estas libertades, es que pasamos a la extensión. Decimos, estas personas se van a sentir doblemente víctimas, no solamente víctimas de la situación o del contexto de peligro, sino también víctimas del Estado, porque el Estado no solamente está transgrediendo eso, el no salir o el no comunicarse y demás, que no me hace sentir autónomo, sino también pues la situación que me lleva, que me rodea. Por lo tanto me voy a sentir atrapado en esta realidad. No creemos que eso vaya a beneficiar al libre desarrollo de la persona. Otro punto es que estas acciones cotidianas, no solamente como la prevención que ya dijimos antes, sino cualquier otra situación, otra acción que yo quiera llevar a cabo, pues no la voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque están tomando una decisión por mí para que yo actúe de una determinada manera. Ahí deja de ser libertad. La libertad pierde su esencia, porque yo tengo la libertad de actuar como yo quiera. Es como, por ejemplo, la libre determinación de los pueblos. Aun cuando vulneran ciertas cosas en esa cultura, pues se les deja, porque saben que es sumamente importante que se les respete la libertad. Por lo tanto, por ejemplo, en pueblos de Oaxaca no pueden elegir a mujeres. ¿Por qué? Porque pues, se les está respetando esta libertad. Es cuanto. Gracias. Llamamos adelante a Lazo de Gobierno. Qué curioso, porque empiezan con el líder de oposición diciendo que es que se transgreden los derechos fundamentales. Y entonces me dice, es que México ha firmado estos mismos tratados internacionales que son en pro de los derechos. Sin embargo, les estamos diciendo que no se están siendo violados los tratados porque se están suspendiendo temporalmente para hacer así un bien mayor. ¿Que el bien mayor cuál es? La seguridad. El que el Estado dé la seguridad de sus ciudadanos
de poder caminar libremente, de que no tengas que ir aquí caminando y cualquier persona llegue y te asalte y te mate. Entonces, nos vamos a los crímenes de lesa humanidad y nos dice que el ejército tuvo que ver con eso. Sin embargo, yo les digo que el ejército no tiene jurisdicción sobre el territorio mexicano, por lo que este ejemplo no tiene cabida en este debate. Luego, nos vamos por la ponderación de los derechos. Y yo les hago una pregunta. Es que, ¿qué es peor? Que los derechos fundamentales como el libre tránsito, el libre albedrío, el juntarse libremente, es peor que el derecho a la vida que justamente están transgrediendo, los grupos criminales que justamente estamos defendiendo en esta moción, que es la ley de seguridad en un entorno donde es ya de última ratio, donde la inseguridad es bastante grande, en donde los grupos criminales ya están afectando estos mismos derechos. Entonces, es que nos dice también el extensionista, es que las libertades son importantes, y es que justamente eso estamos defendiendo, las libertades. ¿Por qué? Porque estamos dando un paso atrás para poder así dar dos pasos adelante. Siéntense, no he terminado. Entonces, es que yo les digo que los grupos armados en efecto ya están transgrediendo estos mismos derechos fundamentales que estamos defendiendo, por lo que el implementar el plan de seguridad interior no estaría cambiando nada no estaría cambiando el status quo que ya se tiene. ¿Por qué? Porque pues, estos criminales ya están vulnerando los derechos. Entonces, que el ejército llegue y esté vulnerando ahí los derechos, transgrediendo estas libertades, no está haciendo ningún perjuicio, porque ya lo están haciendo los grupos criminales. Y entonces, el ejército, ¿qué es lo que quiere hacer? Es que el ejército esté implementando este plan para dar una seguridad, un índice de seguridad mayor. Entonces, vamos ahora por dice el líder de oposición, que dice, es que hay mejores planes. Sin embargo, no nos está diciendo, y está expandiendo su carga de la prueba en diciendo que hay mejores planes. Sin embargo, no está diciendo, bueno, no dice que es el fortalecimiento de las instituciones. Sin embargo, en ningún momento dice qué instituciones, no nos dice cómo se van a fortalecer, cuándo se van a fortalecer y por qué es mejor, en efecto, ese plan al nuestro. Ahora, y pues sí, se escucha bonito, hay que fortalecer las instituciones. Y claro, hay muchas fallas ahorita en el gobierno mexicano. Sin embargo, estamos en un aspecto de última ratio, donde vidas humanas se están poniendo en juego. Ahora, nos vamos y nos dicen que en el momento de Calderón nunca se implementó el ejército. Y yo les digo, bueno, y que no se transgredieron derechos fundamentales. Y yo les digo que sí, en efecto, sí fueron violados varios acuerdos. ¿Por qué? Porque aumentaron los retenes, aumentaron los cateos en todas las carreteras. ¿Por qué? Porque estaban buscando narcos y vulnerando así los derechos de los mismos, de la misma población. Entonces, nos dice, bueno, dígame ese punto. Bien, pero realmente no lo de una manera sistemática, y es aquí lo que se puede dar efectivamente en nuestro plan. Incluso, claro, de repente con respecto a Guerrero depende totalmente del turismo y de libertad de tránsito. Claro. Pero curiosamente, Guerrero, le dices del turismo, Guerrero, su principal punto de turismo son las playas. Y aquí se implementó en Chilpancingo, que no está en la playa, está en el medio del estado de Guerrero, que es en Acapulco y en Ixtapa, en playas que no tienen nada que ver, que son pues como algo curioso. Es como decir que es diferente la salida de Quiroga, que está aquí muy vulnerada, a Altozano. Son totalmente diferentes, sin embargo, pues está en la misma ciudad. Ahora, nos vamos con la ley. Como ya se dijo, pues está dando un paso hacia atrás, en efecto, pero para darnos adelante, para dar mayor seguridad al pueblo mexicano. Nos vamos con el extensionista. Entonces, es que, curiosamente, no refuta nuestro verdadero argumento, que el verdadero argumento fue la efectividad del ejército para así dar mayor seguridad. Entonces sería muy desleal para este debate que la látigo sí en efecto lo refutara, porque ese era justamente el trabajo del extensionista. ¿Y cuál fue este argumento? Es que si la ley de seguridad es adecuada y efectiva, porque muy probablemente disminuirá dramáticamente la inseguridad. ¿Por qué? Porque la fuerza policial, ya se dijo, es insuficiente y no está especializada. Entonces, al meter al ejército, el ejército tiene un correcto adiestramiento del aspecto psicológico, físico y de pensamiento lógico y crítico. Ya le di los puntos. Entonces, como ya se dijo, pues un caso de esto son Estados Unidos y también países primermundistas como es el Reino Unido, que tiene justamente ciertas claves del ejército que están en contra y pueden en efecto tener
jurisdicción sobre el territorio británico, que es su mismo país, en casos de última ratio, que es justamente lo que estamos definiendo por este punto. Y también nos dicen, es que va a hacer más perjuicios económicos. Y yo digo que esto es totalmente falso, porque nos dicen, sí, es que ya México tiene una mala imagen, en efecto, sí la tiene en el ámbito internacional, y pues estos estigmas son de inseguridad, y puede que todos sean ciertos o no, porque los medios pues tal vez transgreden, violan un poco y les gusta vender más. Entonces, por lo tanto, el poner este plan va a disminuir la violencia, se va a ver afectado positivamente el pueblo mexicano, que el suelo mexicano tiene un menor índice de inseguridad, por lo que la reputación mexicana mejora y así se puede atraer más inversión extranjera. Por lo tanto, en su argumento de extensión nos dicen que las libertades son importantes y pues justamente no estamos defendiendo y en ningún momento nos dicen, nos da un razonamiento de su argumento, por lo que sigue siendo una afirmación gratuita. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué hemos ganado este debate? Porque todos los puntos de la Cámara de Oposición han sido totalmente refutados y les hemos dado y comprobado la carga de la prueba gracias a los argumentos de que el plan de seguridad, al dar un plan de seguridad interior, a pesar de que transgredan las libertades individuales, tiene más beneficios que perjuicios a la misma población. Porque ¿qué es lo que buscamos? Menos índice de violencia e inseguridad en el suelo mexicano. Por eso les pido un punto por la Cámara de Gobierno. Gracias. Muchas gracias, látigo de gobierno, látigo de oposición. De acuerdo con el látigo del gobierno, sí, estamos defendiendo libertades porque los grupos armados ya las transgreden. Entonces, el implementar esta medida no cambia el status quo. Híjole, qué afirmación tan preocupante, porque miren, fíjense, su medida per se está transgrediendo las libertades, no las está defendiendo. El hecho de que los grupos armados ya las transgredan no, sí genera un cambio en el status quo, porque ahora no solo las están transgrediendo los grupos criminales, sino que también la población se está viendo doblemente vulnerada, porque ahora el Estado también está atentando contra ellos. Y después tienen la osadía de cuestionar, es que miren, ¿por qué es mejor otro plan que el nuestro? Déjenme se los explico. Punto número 1, porque su plan no es claro. Nos dice que va a actuar en situaciones sumamente críticas, pero no nos dice cuáles son los parámetros ni quién va a decidir cuál es una situación sumamente crítica. Después nos dice, es que esto va a ser temporal, pero tampoco nos dice por cuánto tiempo, ni tampoco garantiza que al terminar este tiempo sí vayamos a tener un completo respeto a las libertades. Nosotros establecimos que en zonas de conflicto armado y temporalmente hasta que se garantice un ambiente de estabilidad social, política y económica para el país y la ciudad. Ajá, perfecto. No me dices cuándo se va a lograr esta estabilidad porque tú mismo reconoces que no lo puedes probar. Y entonces nosotros decimos, en el momento en el que en esta zona de conflicto, que también es muy ambiguo, ¿no? ¿Dónde va a ser la zona de conflicto? Si va a ser toda la ciudad, entonces toda la población de la ciudad no va a poder transitar, no va a poder expresarse, no va a poder tener libertades y eso pues va a dañar pues su vida, ¿no? Pero, dime otra vez. ¿De verdad crees que es necesario que te establezcan los parámetros bajo los cuales el ejército establece cuántos metros establece el perímetro de seguridad? Pero no lo hicieron, entonces ahorita ya viene muy tarde, porque entonces yo no entiendo cómo es que a mí como persona, como ciudadana, me va a afectar tu medida por completo. Entonces, volviendo, ¿por qué este plan, además de que no fue claro, no es completamente bueno? Porque es ineficaz, porque no me garantiza realmente que por el hecho de que las personas no se hablen por teléfono o tampoco crucen por la calle, ya se vaya a quitar la inseguridad. Y es que esa es la carga de la prueba que asume con su pseudoextensión que nos intenta dar el látigo, y eso es lo desleal en este debate, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir con eso. Y simplemente, ¿por qué su plan no es bueno? Porque transgrede libertades, y nosotros desde nuestra extensión ya les justificamos por qué las libertades son importantes, son esenciales para el derecho íntegro de la persona, para poder ser validadas, para sentir que toman decisiones, y nadie más va a saber cuál es la mejor decisión para mí que yo misma, porque yo conozco mis circunstancias y yo asumo las responsabilidades que conlleva esa decisión. El único trabajo del gobierno debe de ser el informarme,
para que yo pueda tomar la mejor decisión con base en esa información y no imponerme ni suprimirme libertades. Ya hay 2 puntos de información, siéntese por favor. Pasamos con su pseudoextensión, que pues no quedó nada clara por parte de su extensionista, sino también aclarar el artículo y nos dice, miren, es que es la efectividad del ejército. Les voy a contar, el hecho de que el ejército esté en las calles disminuye la inseguridad porque, pues sí, ahí están. Y entonces ellos tienen el correcto adiestramiento de pensamiento lógico y crítico, y nosotros pensaríamos, este pensamiento lógico y crítico no evitaría los daños colaterales que tanto les preocupan a la Cámara, que ustedes argumentan que son suficientes como para suprimir las libertades individuales. Nosotros consideramos que si este no es el caso, entonces no es eficaz el hecho de que el ejército esté presente ni nos garantiza que se vaya a disminuir la inseguridad al punto en el que ustedes nos pretenden comprobar. Habiendo tumbado esto, entonces pasamos a los puntos de choque, que van a ser 2. Punto número 1, es necesario realmente implementar este plan, y punto número 2, lo titulamos 2 pasos hacia atrás. ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno, es que sí es necesario, porque fíjense que si no lo implementamos, la gente se va a morir. O sea, es o este plan o se mueren, y caen en un falso dilema continuo, ¿no? Y nosotros decimos, no necesariamente. Nosotros no estamos en contra de generar un plan de seguridad. Lo que nosotros no queremos es este plan de seguridad porque transgrede libertades individuales, y nosotros ya probamos cómo es que estas son importantes. Siéntate, no te lo voy a conceder. Entonces, nosotros les decimos, existen alternativas. ¿Y cuáles son estas alternativas? ¿Y cuál es el trabajo del gobierno? Informarme, sugerirme, recomendarme, informarme de cómo está la situación para que entonces yo pueda tomar decisiones acertadas que respeten mi libertad. Nosotros decimos, se tienen que fortalecer las instituciones para que entonces nosotros podamos garantizar que la policía, que el ejército no vayan a cometer errores, y que además su presencia vaya a ser realmente efectiva sin que vulneren mis libertades. Siéntese, por favor, no voy a tener tiempo de terminar. Entonces, nos dice algo muy interesante la Cámara Alta de Gobierno. Nos dice, es que la población no sabe tomar decisiones. Entonces nosotros la tenemos que tomar por ellos, y nosotros consideramos que eso es algo sumamente preocupante, porque ¿qué va a saber un ente externo que además ha fallado sobre lo que yo necesito? ¿Y cómo va a impedirme que yo tome las decisiones? Lo único que tiene que hacer es informarme, ¿no? Entonces pasamos al segundo punto de choque, que se llama 2 pasos hacia atrás. ¿Qué es lo que nos dijo la Cámara de Gobierno? Miren, bien fácil. Vamos a quitar la libertad de tránsito temporalmente en zonas de seguridad, todo muy controlado, pero quién sabe dónde, ¿verdad? Entonces, libertad de tránsito, libertad de asociación y libertad de expresión, pues nada más porque esos consideramos que son los puntos clave que se tienen que tomar. Y entonces nosotros les decimos, es que esto no es viable. O sea, si la zona de conflicto no está limitada y no me pueden garantizar por cuánto tiempo, cómo yo voy a vivir dentro de esta zona, cómo yo me voy a desenvolver en cuestiones básicas, como simplemente pues ir a trabajar, cómo voy a yo ganar dinero. Pero también nos podemos ir a cuestiones más profundas de desarrollo, de una cuestión de la libertad por sí misma, de cómo eso me permite desarrollarme personalmente, cómo me hace sentir validada por el Estado, cómo me permite ejercer mi autonomía como ciudadana. Y entonces nosotros también les decimos, no es suficiente, porque a pesar de que ustedes implementen todas estas medidas, tampoco me garantizan que es lo que a ustedes les preocupa, que yo no vaya a dar información equivocada, o que yo no vaya a salir a la vuelta de mi casa sin tocar la zona de conflicto y que no me vayan a matar ahí. Entonces no es suficiente. Y también nosotros decimos, si implementamos esta medida, nos convertimos en doble víctima, no solo del crimen organizado, sino también del Estado. Nuestras libertades se ven completamente vulneradas, y nosotros sostenemos que las libertades tienen que ser respetadas en esencia y en la práctica para poder tener un óptimo desarrollo. Es por eso que estamos en contra. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para